Buenas tardes, hermanos. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 11. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Voy a pedir que me acompañen en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la exposición de tu palabra, por las Escrituras, Señor. Gracias porque podemos ver en este pasaje lo que el pecado provoca en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias también, Señor, porque nos muestra precisamente lo que no debemos de hacer. Te ruego, Padre, que hoy en esta tarde tu Hijo Cristo sea exaltado, Señor. Que nos muestres, es un tema difícil, pero tenemos que tocar. Gracias, Señor, por ello. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, he titulado este sermón Juicio al pecado de la iglesia. El título de este sermón es Juicio al pecado de la iglesia, y precisamente vamos a ver 2 puntos hoy en esta tarde, si el Señor lo permite. Número 1, la gracia de Dios no cancela su justicia. La gracia de Dios no cancela su justicia. Y número 2, la historia del engaño. Estos 2 puntos los vamos a ver en esta prédica. Hermanos, he escuchado por ahí en algunas iglesias esta siguiente frase: Dios no está enojado contigo, está enojado por ti. Dios no está enojado contigo, está enojado por ti. Así es como varios pastores de varias iglesias buscan dar respuesta a la disposición de Dios hacia los pecadores. Y con esta frase lo resumen: no está enojado contigo, está enojado por ti. Y esta frase y esta enseñanza es falsa. Esta enseñanza, que es claramente diseñada para calmar las conciencias de los hombres, disminuye la ofensa del pecado, distorsiona la ofensa del pecado, pero lo que es más grave, distorsionan el carácter santo de Dios y del juicio que nuestro pecado exige. Y además contradice la obra continua de Cristo de disciplinar y de purificar a su iglesia. Hermanos, nosotros podemos ser personas muy dotadas,
muy bendecidas, muy exitosas, con mucha doctrina, con mucha enseñanza, muy respetadas, pero también podemos ser grandes e hipócritas pecadores. Podemos ser muy bendecidos, podemos ser llenos de gracia, podemos contener muchas cosas que el Señor nos da, pero también podemos ser grandes e hipócritas pecadores. En la clase de Romanos hemos estado viendo, hermanos, que la gracia es una motivación para vivir la vida cristiana. La gracia es una motivación para vivir la vida cristiana. Pero también el juicio es una motivación para vivir esta vida cristiana. La gracia y el juicio son los grandes motivadores en nuestra vida para vivir la vida cristiana. La gracia y el juicio. Tenemos que tener un alto sentido de rendición de cuentas como iglesia delante de Dios. Y sabe una cosa, hermanos, este pasaje en particular, mucha gente lo utiliza para los diezmos y para las ofrendas. No lo voy a utilizar para eso, porque no es el sentido en el cual el texto está. No está hablando del diezmo y de las ofrendas. ¿Se puede? Claro que sí, podemos hablar. Lo vamos a tocar de una manera leve, pero no es el tema. No es el tema, sino que muchos cristianos lo interpretan de una manera ligera, de una manera light, de una manera que no se aplica a la iglesia. Esta semana estaba leyendo un artículo en internet que habla acerca de la principal marca distintiva de un falso profeta, de un falso maestro, de un falso pastor. ¿Cuál es la marca distintiva de un falso profeta? Y pareciera como que un falso profeta es aquel que habla abiertamente en contra de la doctrina de Dios, pero no lo es. Un falso profeta, su característica principal es no tocar los temas que hablan acerca de la justicia de Dios, no tocar los temas del pecado. Esa es la característica principal. No te van a decir cuán difícil es la vida cristiana. Eso es lo que un falso profeta enseña. Te van a enseñar que la vida cristiana es fácil, es ligera, todo es amor, todo es un evangelio romántico. No, eso no es. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el cristianismo, el discipulado del cristiano, es una oposición constante, es un camino difícil, es un camino de persecución, es un camino de estar matando nuestra carne. No te dicen que el camino angosto es el que lleva a la salvación. Y hermanos, este día fue un domingo o un día donde se reunieron la iglesia triste. Fue un día triste, fue un día trágico en la vida de la iglesia. La gracia abundante que vimos en el capítulo 4 se vio empañada por los eventos que pasaron con Ananías y Zafira. Con la hipocresía de Ananías y Zafira, con la mentira de Ananías y Zafira, con la gloria personal que Ananías y Zafira estaban buscando. Se vio empañado esa iglesia gloriosa, esa iglesia llena de gracia abundante, se vio empañado por la trágica muerte de estos dos hipócritas. Y vamos a comenzar, hermanos, precisamente con el punto número 1. La gracia de Dios no cancela su justicia. La gracia de Dios no cancela su justicia. Hermanos, hay algo que como cristiano debo de estar recordando siempre. Debo de tenerlo siempre en mente. Es algo en lo cual debemos tú y yo estar alerta, y es
el no perder el temor reverente hacia Dios. No debemos de perder el temor reverente hacia Dios. Es algo que debemos de estar alertas en nuestras vidas. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, amén, eso lo dice la Biblia, yo lo creo. Pero cuando nosotros perdemos el temor reverente hacia Dios, la gracia la causamos una desgracia y utilizamos la gracia de Dios para pecar, para justificar nuestros pecados. Mire, en las Escrituras vemos que Dios es un Dios misericordioso, ¿no es cierto? Vemos el ejemplo de Adán y de Eva. Dios les había dicho, no comas de este árbol, porque el día que comes, ciertamente, ¿qué? Morirás. Bueno, el día que ellos desobedecieron y comieron del fruto del árbol del bien y del mal, Dios no los mató en el acto. ¿Se había puesto a pensar en ello? Dios no los mató en el acto, murieron espiritualmente. Pero Él retrasó su juicio. En el acto no murieron, físicamente no murieron. De hecho, vivieron cientos de años. Adán vivió creo que 930 años. Pecaron. Y Dios en el acto no los mató, y eso era lo que correspondía. Mas sin embargo, Dios fue misericordioso con ellos y los dejó vivir cientos de años después. Dios mostró gracia. En el tiempo de la ley, cuando les fue dada la ley exigía la muerte de los hombres y de las mujeres que cometían adulterio, de los blasfemos, inclusive la muerte de los hijos rebeldes. David fue un hombre que cometió adulterio. Fue un hombre que mató, que asesinó. Y no sufrió la pena de muerte. Dios mostró gracia porque Dios es mayor. La gracia del Señor es mayor que nuestro pecado. Y Dios continúa siendo misericordioso, bondadoso. El hecho de que tú y yo vivamos el día de hoy es la muestra de la gracia y de la misericordia de Dios que tiene para con nosotros. Porque en realidad no merecemos vivir. En lugar de castigar cada pecado, en lugar de castigar instantáneamente con la pena de muerte y darnos el castigo que merecemos, Dios extiende su gracia para con nosotros. Y esa bondad, como lo dice Romanos 2:14, ya lo vimos en la mañana, anótelo, lo voy a mencionar nada más. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Yo voy a hablar por mí. Mi corazón rebelde, duro, perverso, corrupto, en lugar de crecer en el temor del Señor, doy por sentada la gracia. Se abusa de la gracia del Señor. Y muchas veces cuando Dios castiga el pecado de sus hijos, pareciera como que Dios es injusto. Sí, hermanos, Dios castiga el pecado de sus hijos, por si no lo sabía. Dios castiga el pecado de sus hijos. Y muchas veces cuando Dios castiga el pecado de sus hijos, creemos que Dios es injusto. Porque nos gusta solamente que Dios sea gracia, misericordia, bondad. Y este es el caso. Hechos 5 del 1 al 11 es el castigo de sus hijos.
Estamos tan acostumbrados a la gracia, estamos tan acostumbrados a la misericordia, que pensamos que Dios no tiene el derecho a estar enojado cuando yo cometo pecado. Y ¿sabe una cosa? Cuando esto viene a nuestras mentes, te digo una cosa, no tienes temor reverente delante del Señor. Cuando tú crees que Dios no tiene el derecho de castigar tu pecado, es porque no tienes el temor reverente de Él. No hay respeto por Dios. Hermanos, a lo largo de la Biblia, Dios ha tomado la vida de ciertos hombres, les ha quitado la vida, les ha tomado la vida. Y cuando Dios quita la vida de algunas personas, no es porque sea injusto. No es porque sea injusto. O porque esas personas que Dios les quitó la vida sean más pecadores que los demás. Tampoco. No es que Ananías y Zafira fuera más pecador que Pedro o que la iglesia. No es por eso. Lo hace más bien para que aprendamos a temer su nombre. 2 veces en el relato hace mención de eso. Versículo 5 al final y versículo 11. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cuando Dios quita la vida de un hombre es para que la iglesia aprenda a temer a Dios. No es porque sea el hombre más pecador. Todos somos pecadores. Pero es para que la iglesia aprenda el temor del Señor. Mire, vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos, para advertirnos, para alertarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto que pasó con Ananías y Zafira es una advertencia para nosotros. Es una señal, es una clara advertencia, es una solemne advertencia de que Dios castiga el pecado de su iglesia. Alguien dijo por ahí, y estoy de acuerdo, la historia está pavimentada con la misericordia y la gracia de Dios. La historia del hombre está pavimentada con la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay carteles a lo largo del camino con serias advertencias del juicio de Dios y de cuán en serio Dios toma el pecado. La historia de nuestra vida está pavimentada con gracia y misericordia. Amén. Pero a lo largo de ese camino hay cartelones, hay anuncios, hay espectaculares de cuán serio es Dios. Y de cuán en serio Dios toma el pecado. Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, amén. Pero no debemos de confundir su misericordia con su justicia. Dios no es injusto cuando actúa severamente en contra del pecado. Y creo que vale la pena hacer una solemne advertencia aquí, hermanos, antes de entrar al tema. No nos acostumbremos a la misericordia y a la gracia para abusar de ellas. No abusemos de la gracia, no abusemos de la misericordia para continuar en nuestro pecado. No abuse de la gracia, no abuse de la misericordia para continuar en su estilo de vida pecaminoso, en la mentira, en la hipocresía, en la amargura, en los resentimientos. No abuse de la gracia de Dios. No hagas de la gracia de Dios un pretexto para libertinaje.
no lo hagas. No cuestionemos a Dios cuando Dios tiene todo el derecho de castigar el pecado. No abuse de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a juzgar y Él es 3 veces santo. Más bien debemos de crecer en ese temor reverente hacia Dios. ¿Es lleno de gracia? Sí. Pero mi pregunta es, hoy en esta mañana, ¿tienes el temor del Señor? ¿Tienes un temor reverente hacia Él? ¿O solamente piensas en su gracia y en su misericordia? Lo cual me lleva al punto número 2, y es la historia del engaño. En estos versículos, Lucas registra el engaño, la hipocresía de Ananías y de Zafira. Y este hecho histórico que lo narra Lucas, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos arroja luz a cómo era la vida en el interior de la iglesia primitiva. Y no todo estaba bien. Muchas veces hemos querido imitar a la iglesia primitiva. Hay cosas que debemos imitar, hay cosas que no debemos imitar. Y esta es una de ellas. No debemos de imitar la hipocresía, la mentira, el robarle a Dios, como Ananías y Zafira. También hay un paralelo entre Ananías y Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Acán fue y robó un lingote y un manto de Babilonia de Jericó después de haber sido destruido y lo ocultó. Bueno, hay un paralelo precisamente entre Acán y Ananías. El pecado de Acán y el pecado de Ananías es similar en varios sentidos. Ahora, definitivamente, hermanos, este no fue el primer pecado de la iglesia. Este no fue el primer pecado de la iglesia. Si ustedes creen, wow, la iglesia nació y nunca habían pecado, no. Este no fue el primer pecado. La iglesia ya había pecado. Desde el primer día que se fundó la iglesia, ya había pecado. Somos salvos. Pero la iglesia continúa pecando. Y este no fue el primer pecado. Más bien, esta fue la primera disciplina pública de la iglesia. Esta fue la primera disciplina pública de la iglesia. ¿Cuál fue el pecado? Bien, podemos resumir que el pecado de Ananías y de Zafira fue hipocresía. Fue el pecado de la hipocresía. Y quiero que escuche bien, porque este pecado normalmente no está expuesto. Es un pecado oculto. Es un pecado que se esconde, que lo escondemos. No es un pecado público, no es un pecado que se esconde. Y es un pecado que normalmente sobrevive mucho tiempo. Ahí está el pecado de la hipocresía. De hecho, en muchos casos, la gente muere y no nos enteramos de su hipocresía. Pero en este caso, el Señor expuso el pecado para hacernos conscientes de su presencia, para hacernos conscientes de que la hipocresía se anida en el corazón de los creyentes. Hermano, no quiero que pienses y digas, yo no tengo ese pecado, porque ¿sabes qué? Sí lo tienes. Pero también nos muestra en estos versículos cómo se siente Dios al respecto de la hipocresía de la iglesia. Hermano, tu hipocresía, mi hipocresía, ofende a Dios. ¿Y cómo Dios ejecutó a estos dos hipócritas públicamente?
Por eso digo que por naturaleza, hermanos, la hipocresía está oculta. Utiliza máscaras de la hipocresía. Pero hermanos, la Escritura nos habla explícitamente de la gravedad de la hipocresía religiosa, de la hipocresía espiritual. De hecho, la maldición más fuerte que nuestro Señor Jesús la hace en Mateo 23 y se da precisamente contra los líderes religiosos de Israel. Dios odia la hipocresía. Y una de las cosas que podemos extraer de la enseñanza de este pasaje es precisamente que la hipocresía corrompe, la hipocresía destruye, la hipocresía debe de ser expuesta. La hipocresía debe de ser combatida, debe de ser enfrentada, no debe de ser aceptada, no debe de justificarse, debe de ser expuesta y erradicada de la iglesia. No solamente por el bien del hipócrita, sino también por el bien de la iglesia. Cuando alguien expone a un hipócrita, no solamente le está haciendo un bien, sino también está haciendo un bien a la comunidad, a la iglesia. Es un deber, hermanos, abordar la hipocresía. Es un deber abordar la hipocresía y como iglesia debemos de abordarlo. Como iglesia no debemos de tolerarlo. De hecho, llamar a una persona hipócrita es realmente ofensivo. Es muy ofensivo. Y este debe de ser un llamado. Y es un llamado a esta iglesia a examinarnos a nosotros mismos. Este no es un llamado a las demás iglesias. Este es un llamado a esta iglesia de examinarnos a nosotros mismos y ver el grado de hipocresía que hay en nuestros corazones. Y apartarnos de ello, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y arrepentirnos de ello antes de que Dios lo saque. Los dos capítulos finales de Hechos 4, 36 y 37 describen a una persona, describen precisamente a Bernabé. Describen a Bernabé como un cristiano generoso, piadoso, que vendió una propiedad y lo trajo la totalidad de la venta de esa propiedad, lo trajo a los pies de los apóstoles. Pero quiero hacer una salvedad aquí. Hermanos, no era obligación de las personas vender sus propiedades para traerlo a los pies de los apóstoles. No era una obligación. Era un acto generoso, era un acto en el cual Dios ponía en su corazón y lo traía a los pies de los apóstoles. Esto no quiere decir también que todos los que vendían sus propiedades traían el total de la venta para ellos. Podían dar una parte, podían dar la mitad, no podían dar nada o podían dar el total. No había una regla con respecto a esto. Simplemente Lucas dice: había un hombre, Bernabé, que era un levita, que significa su nombre hijo de consolación, que trajo la totalidad de la venta de una propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora Lucas comienza a describir la vida de otros creyentes, de Ananías y de Zafira, en los cuales no había estas virtudes personales que tenía Bernabé. Por eso comienza el versículo 1, dice, pero, empieza a hacer un contraste entre Bernabé y Ananías y Zafira. Por cierto, ¿sabe lo que significa el nombre de Ananías? Ananías significa hijo de misericordia. Y Zafira significa hermosa.
Versículo 2 dice que sustrajo del precio y sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Aquí comienza precisamente la historia de este complot. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? ¿Cuál es la diferencia entre Bernabé, Ananías y Zafira? Bueno, Bernabé dijo, aquí está el total de mi propiedad. Este es el total, yo lo doy a la iglesia, lo dono a la iglesia. Ocupamos varios Bernabés en esta iglesia. Pero Ananías y Zafira vendieron también su propiedad y la trajeron a los pies de los apóstoles, pero sustrajeron una cantidad. Vamos a suponer que su propiedad costaba 100 pesos, por ponerle un nombre. Ellos trajeron 50 pesos, por decirlo de una manera, y dijeron que esos 50 pesos es en lo que habían vendido su propiedad. Ahí está el engaño, ahí está la hipocresía, ahí está la mentira, ahí está el robo a Dios. No es que tenían que dar el 100%. Ellos decían, ¿sabes qué? Yo lo vendí en 100 pesos, pero nada más voy a dar a la iglesia 10 pesos. Está bien. No voy a dar a la iglesia. Está bien. Voy a dar los 90 pesos y me voy a quedar con 10. Está bien. La mentira está en que sustrae una cantidad y dice, lo que resta es como si fuera el total de la venta de la propiedad. Ese es el engaño. Ese es el engaño, esa es la hipocresía de Ananías y de Zafira. Ahí está en contraste, precisamente Lucas contrasta la actitud de Bernabé con Ananías y Zafira. ¿Sabe por qué? Bueno, ellos querían la alabanza personal, ¿no? El hecho de que Bernabé hubiera traído esa propiedad, ¡wow! Ahí estaban los hermanos, ¡qué bien, hermano! ¡Qué bueno que dio la propiedad! ¡Qué bueno! Ananías y Zafira vieron y dijeron, yo también quiero lo mismo. Yo también quiero que me reconozcan en la iglesia como un hombre y una mujer piadoso. Quiero la alabanza de la iglesia para mí. Cuidado, cuidado, hermanos. Entonces vendemos esta propiedad y decimos que damos el total de la iglesia, pero nos quedamos tú y yo, Zafira, con una cantidad. Y así nos quedamos con dinero y tenemos la alabanza y el reconocimiento de la iglesia. Y quedamos tú y yo como un matrimonio piadoso. Vuelvo y repito y subrayo. Si ellos no querían dar nada, no estaban obligados a darlo. Si ellos querían dar 10 pesos de ahí, estaba bien. Si ellos querían dar la mitad, también estaba bien. Lo que no está bien es el engaño, es la hipocresía, es la mentira. Buscaban ser vistos, buscaban ser generosos, buscaban ser reconocidos como desprendidos. Y hermanos, aquí es donde empieza la aplicación. Ellos querían sacar provecho de esta situación, maquinando un plan para ser vistos y reconocidos delante de los hombres, aparentando generosidad y desprendimiento. Eso es robar a Dios, eso es hipocresía. ¿Cómo podemos maquinar un plan para aparentar como que somos generosos, pero al mismo tiempo nos beneficiamos de ello? Tapujos vergonzosos. Por eso, hermanos, que ningún pecado provocó una severa reprensión de parte de nuestro Dios como la hipocresía. Jesús advirtió a sus discípulos: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús en el Sermón del Monte advirtió en contra de la hipocresía. Y hermanos, las iglesias que se ocupan en denunciar la hipocresía, en no permitir que corrompa la hipocresía a la iglesia, las iglesias que se preocupan por la santidad, que se preocupan por conversiones genuinas, no son la norma de nosotros en este día. No hay muchas iglesias que se preocupen en denunciar el pecado de la hipocresía. La iglesia de hoy, esta iglesia, debe de mostrar preocupación por las conversiones genuinas. Debe demostrar preocupación por la pureza de la iglesia, por la santidad de la iglesia, porque cada uno de nosotros estemos batallando en nuestra propia vida por erradicar la hipocresía de nosotros, porque la hipocresía se esconde en nuestro corazón. Este pecado de la hipocresía es un pecado que necesita ser reconocido. Hay pecados que son fáciles de reconocer, son exagerados, son manifiestos. Pero, escuche esto, lo que puedes ver no es tan peligroso como lo que no puedes ver. Y el pecado de la hipocresía, hermanos, chupa el poder de la iglesia y el testimonio de la iglesia. Este pecado de la hipocresía debilita a la iglesia. Es un pecado en serio y que debemos de tomarlo seriamente. Algunos han cuestionado, y yo creo que nos viene a la pregunta, ¿Ananías y Zafira fueron salvos? ¿Fueron creyentes? Han cuestionado si son o no verdaderos creyentes. Yo creo que son creyentes Ananías y Zafira. Yo creo que fueron creyentes, porque ellos estuvieron ahí con la multitud que creyó en Hechos 4:32. Indica también que tenían conocimiento del Espíritu Santo. Pero también creo que el castigo de la muerte puede ser precisamente un castigo divino para el creyente. No solamente se ve en este pasaje, sino también se ve en 1 de Corintios 11:30 al 32 y 1 de Juan 5:16. Yo creo que Ananías y Zafira no eran unos falsos creyentes, más bien serían unos creyentes hipócritas. No creo que ellos no fueran creyentes, no creo que ellos fueran falsos creyentes. Creo que fueron creyentes que cayeron en el pecado de la hipocresía y Dios los castigó en el momento. Como tú y como yo, que tenemos ese pecado también presente.
¿Este es el tipo de disciplina que Dios utiliza para los creyentes? Sí. La respuesta es sí. ¿Este es el tipo de disciplina que Dios utiliza para los creyentes? Por supuesto que sí. En la iglesia de Corinto nos hace la advertencia también, ahí en 1 de Corintios, acerca de la cena del Señor, que no debemos de tomar la cena del Señor indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen por acercarse a la mesa del Señor. ¿Y qué cree? Con el mismo pecado, el pecado de hipocresía. Por eso Pedro en el versículo 3 le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses el Espíritu Santo y sostrajeses el precio de la heredad? Hermanos, un cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser influenciado por él. Esto es lo que Pedro le está diciendo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Capítulos anteriores hablan de la llenura del Espíritu Santo. Este versículo habla de la llenura de Satanás. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Eso es duro. No habla de posesión, pero sí habla de que Satanás llenó tu corazón, te tienta, influye en ti. Por eso es que debemos de tener la armadura de Dios puesta, para que podamos apagar los dardos del maligno, tener el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, nuestros pensamientos blindados con la palabra de Dios. Y hermanos, aquí podemos sacar una buena enseñanza. O estás lleno del Espíritu Santo, o estás lleno de Satanás. Es muy duro lo que dice Pedro. ¿Por qué permitiste que tu corazón lo llenara Satanás? Efesios, vamos a Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O te mantienes en la llenura del Espíritu Santo, o Satanás te va a llenar tu corazón. Vea el peligro, hermano. Vea el peligro. O te llenas del Espíritu Santo, o Satanás te va a llenar tu corazón. Y está hablando a los creyentes. No está hablando al mundo. Está hablando a los creyentes. O te llenas del Espíritu Santo, esa llenura constante, día a día, o Satanás va a llenar tu corazón con pensamientos, con situaciones, te va a atacar. ¿Cómo es posible, Ananías, que Satanás haya llenado tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y te quedaras con parte de ese dinero que recibiste por esta propiedad? Pedro lo acusa de malversación de fondos, de santidad, de robar a Dios, de mentir. No había necesidad de mentir. No había necesidad de que vivieras en hipocresía. No lo había. No era una obligación que tú vendieras esto. ¿Por qué lo hiciste? Pedro le dice: no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y este pecado, hermanos, afecta la santidad de la iglesia. Lo he dicho muchas veces, hermanos. Tu pecado afecta la unidad de la iglesia. Cuando tú pecas, tú no pecas solo. Cuando pecas, afectas a la iglesia. Afectas a la unidad del cuerpo de Cristo.
El pecado tuyo afecta la santidad de la iglesia. Y Pedro conocía por experiencia bien esto. Pedro sabía muy bien lo que significaba ceder a la tentación satánica, porque eso lo llevó a él a negar a Jesús 3 veces. No cabe duda, hermanos, que el diablo no duerme. El diablo no duerme. Y fue precisamente el diablo el que indujo a Ananías a que pecara, pero fue Ananías el que pecó. Él es responsable. Él es responsable de su pecado. Fue un pecado consciente y voluntario. Y aquel hombre actuó como si Dios no conociera lo que estaba haciendo. Eso es lo grave de este pecado. Cuando tú y yo pecamos, sabe que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Cuando tú y yo pecamos, actuamos como si Dios no se diera cuenta de nuestro pecado. Estamos tan acostumbrados a engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, que creemos que engañamos también a Dios. Pero ¿sabes qué? El que se engaña somos nosotros. A nosotros mismos, no a Dios. Parte del pecado que hizo Ananías fue robarle a Dios, y Malaquías 3:8 precisamente denuncia como robo a Dios el retener los diezmos y las ofrendas. Yo creo que en este punto también tenemos que analizarnos, hermanos, en cuanto a nuestros diezmos y en cuanto a nuestras ofrendas. No robamos a la iglesia, robamos a Dios. Y viene una pregunta: ¿y si Dios castigara hoy en día el robo que hacemos delante de Él, igual que Ananías y Zafira? Nos quedamos sin iglesia. ¿Sabe una cosa? ¿Cuál fue la respuesta de Ananías y de Zafira? Ninguno. Su respuesta me dice mucho. No dijeron nada. Sabían que eran culpables. No hubo respuesta por parte de Ananías y de Zafira. Solamente cayó el juicio divino en ese momento y cayó muerto. Y como dice el versículo 5, gran temor, gran solemnidad vino sobre la iglesia. Gran temor. Gran temor se apoderó de todos los que estaban, de todos los que escucharon. El juicio de Dios, la disciplina de Dios en la iglesia. Después, precisamente, versículo 7 dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Ha de haber andado en el centro comercial de Jerusalén, en la estética, arreglándose el cabello. 3 horas después llega. Y pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Entró la esposa y precisamente Pedro le recrimina: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Todavía Pedro le da la oportunidad de decirle: di la verdad. Si ella hubiera dicho la verdad, tal vez el juicio no hubiera caído sobre ella. Pero Pedro le dice: te estoy dando la oportunidad de que digas la verdad. ¿Vendiste en tanto? No, ¿sabes qué? No la vendí en tanto. Pero ella estaba inconsciente de lo que había pasado. Ahora, no lo velaron. ¿Se fija? Entraron unos jóvenes e inmediatamente lo fueron a enterrar. No los velaron.
No les hicieron un entierro, no les hicieron un funeral. Inmediatamente de que caen muertos, van y lo entierran. Versículo 11 también. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor, vino un temor reverente por parte de la iglesia. Muchos lectores de este pasaje acusan a Pedro de haber matado a Ananías y Zafira. No fue Pedro, fue Dios. No fue Pedro, fue Dios. Ananías y Zafira, hermanos, cometieron un pecado secreto. Pero quiero que escuche esto, hermanos. Tu pecado secreto es un escándalo en el cielo. Tu pecado y mi pecado secreto es un escándalo en el cielo, porque en el cielo no hay nada oculto. Tu pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo en el cielo. Porque sencillamente no lo puedes ocultar. Hermanos, la hipocresía trata de crear la impresión de que eres algo que en realidad no lo eres. Eso es la hipocresía. La hipocresía es dar una imagen de algo que no lo eres. La estrategia de Satanás fue levantar persecución contra la iglesia. No lo logró. Al contrario, fueron más los creyentes. Entonces Satanás cambia la estrategia y dice, matándolos, persiguiéndoles, no va a ser. Ahora me infiltro en la iglesia como la serpiente antigua y empiezo a corromper a cada uno de los de la iglesia. Empiezo precisamente a corromper desde adentro. Empiezo a crear hipócritas en la iglesia. Empiezo a crear mentirosos en la iglesia. Empiezo a crear hombres y mujeres que se crean una imagen que no lo son. Y que se sientan cómodos con ello y que abusen de la gracia del Señor. Dios conocía eso. Por eso ejecutó juicio inmediato sobre los pecados de estos dos hipócritas. Por eso al final del versículo 5 y al versículo 11 dice gran temor, gran miedo. ¿Miedo a quién? Miedo a Dios. Respeto a Dios. Gran miedo. No solamente un miedo. Gran miedo a Dios. Gran temor a Dios. Gran respeto a Dios. Hermanos, el Señor toma en serio su iglesia. El Señor toma en serio su iglesia. ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, Dios odia los pecados de los santos. Dios aborrece los pecados de los santos. Dios aborrece la hipocresía porque corrompe la iglesia. Dios odia la hipocresía. Dios odia el mentir. Dios castiga el pecado. Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 11, rápidamente, 11, versículo 1 al 3, dice Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. 2 Corintios 11, del 1 al 3. Pues os he desposado con un solo esposo para propósito, presentaros como una virgen pura
a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto Pablo lo escribe a una iglesia. Temo que Satanás, con su astucia, seduzca sus sentidos para extraviarlos de la fidelidad a Cristo. El problema de la iglesia hoy en día es la falta de sinceridad. No es el pecado, es la falta de sinceridad de su iglesia para con Cristo. Hermanos, esto debió de haber sido una grande, solemne advertencia para aquellos enemigos de la iglesia que querían destruirla. Esta acción, este juicio divino generó temor. Y hermanos, ¿sabe otra cosa que yo veo aquí del beneficio? Es que esta acción disuade de pecar. Cuando Dios manda su juicio sobre la iglesia, te la piensas para pecar. Disuade para que no peques. Sin duda alguna, hermanos, esta acción, esta muerte de Ananías y Zafira hizo que, si no todos, la mayoría se examinaran a sí mismos. Se examinasen a sí mismos. Hermanos, la medida parece drástica de Dios, pero es la medida que Dios utiliza para mantener pura y santa a su iglesia. Por eso 1 de Pedro 4:17 dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 de Pedro 3:10 también dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cuál es la conclusión, hermanos, de este sermón? Bueno, hermanos, debemos de vivir vidas en constante confesión y arrepentimiento y alejarnos de nuestro pecado. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que condenarnos a nosotros mismos por nuestro pecado antes de que Dios lo saque. Tenemos que sacar nuestro pecado delante de Dios antes de que Dios lo saque. Hermanos, todos pecamos. Pero lo que debemos de hacer es no ocultar nuestro pecado, no interiorizar nuestro pecado, no guardarlo como Acán lo guardó, sino sacarlo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, no nos debemos de atrever a presentarnos delante de Dios con pecados guardados. ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos, el puro de corazón. Pablo hablaba de una limpia conciencia, no de una perfecta conciencia. Una limpia conciencia. Debemos de mantener limpias nuestras conciencias. Y acompáñenme a este pasaje y con esto voy a cerrar. 1 de Corintios, capítulo 5. Versículos 6 al 8. Dice la palabra: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabes que un poco de levadura, una cucharadita de levadura, leuda toda la masa?
De repente cuando le ayudo a mi esposa a hacer alguna masa para algo que está preparando y le pone la levadura y la deja reposar, la levadura tiende a ¿qué? Inflar la masa. Inflar la masa. Pablo le está diciendo, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No lo sabes? ¿Es lo que Pablo está diciendo? ¿No lo sabes? ¿No sabes que tu pecado se esconde ahí? Un poco de pecado leuda toda la masa. Por eso Pablo en el versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los panes de la Pascua eran panes sin ¿qué? Levadura. ¿Y la levadura qué representa? Pecado. Un poco de hipocresía en la iglesia leuda toda la masa. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no con la hipocresía, no con la mentira, no con el robo a Dios, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué? Sinceridad y verdad. ¿Cuál es el antídoto para la hipocresía? La sinceridad y la verdad. Sinceridad y la verdad. Dios, tú sabes que soy pecador. No te voy a ocultar nada. Nada está oculto delante de ti. Perdóname. El problema está en cuando vamos a Dios y no confesamos nuestros pecados. Ocultamos nuestro pecado, justificamos, queremos dar una apariencia de algo que no somos. Eso es lo grave, la hipocresía. La hipocresía mata. Un poco de levadura leuda toda la masa. Estaba leyendo este pasaje y en el contexto es cuando los panaderos en este tiempo hacían la masa para prepararla, cortaban una pequeña de esa masa y la ponían en el agua para que el agua produciera más levadura. Y luego esa la metían, la escondían en la masa nueva, para que esa masa volviera otra vez a hacerse más grande. Escondían la levadura en esa masa, la revolvían de tal manera que escondían todo eso ahí. Y eso es precisamente lo que estamos diciendo con respecto al pecado de la hipocresía. Se esconde ese pecado ahí. Nadie puede decir que está libre de ese pecado. Pero que el Señor aumente el temor hacia con Él en nuestros corazones y vivamos precisamente con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oremos. Solo a ti, Señor, pertenece toda la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque vemos cuánto te desagrada el pecado de la hipocresía, de la levadura en nuestros corazones. Ayúdanos a ser conscientes de ello y combatirlo, como dice Romanos 8:13 y 13:14, no proveer para los deseos de la carne, matar de hambre nuestro pecado, confesar nuestro pecado, sacar nuestro pecado delante de ti, apartarnos de ese pecado, vivir como panes sin levadura, sinceros y en la verdad tuya. Ten misericordia de nosotros, danos la gracia para poder vivir la vida cristiana y alejarnos de esto, alejarnos de la hipocresía. Solo a ti pertenece toda la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos.
Y es en el nombre de tu Hijo Cristo que oramos. Amén.